Hay un anillo que ha matado a 7 de sus dueños en 300 años y ahora está en manos de alguien más, alguien que no sabe lo que viene. Es una historia real. Es un objeto que ha pasado de mano en mano desde el siglo XVII y cada persona que lo ha poseído ha terminado muerta en circunstancias extrañas, violentas o inexplicables. Algunos lo llaman coincidencia, otros maldición. Pero lo que nadie puede negar es esto: nadie que haya usado este anillo ha salido ileso. En los próximos minutos te voy a mostrar la historia completa del anillo de Rodolfo II, el objeto maldito más documentado de Europa. Te voy a contar quiénes fueron sus dueños, cómo murieron y por qué el actual propietario podría estar en peligro ahora mismo. Porque esto no es solo una historia del pasado, es algo que sigue activo, algo que sigue cobrando vidas. Y al final vas a entender por qué hay objetos en este mundo que nunca debieron ser tocados. Te lo advierto desde ahora, esta historia va a cambiar la forma en que ves los objetos antiguos. Va a hacerte pensar 2 veces antes de comprar algo en una subasta. Va a dejarte con una pregunta que no vas a poder responder fácilmente. Y si alguna vez has sentido que algo en tu casa no está bien, que hay un objeto que te hace sentir incómodo sin razón, esto te va a hacer sentido. Porque lo que importa aquí no es si crees en maldiciones o no. Lo que importa es que 7 personas creyeron que podían controlar este anillo, y las 7 están muertas. Empecemos por el principio. Praga, 1610. El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico está encerrado en su castillo. Rodolfo no es un emperador común. Es un hombre obsesionado con la alquimia, con el ocultismo, con los secretos que la ciencia de su época no puede explicar. Tiene una colección gigantesca de objetos extraños, piedras que supuestamente curan enfermedades, manuscritos escritos en idiomas que nadie puede leer, reliquias que prometen poder. Y entre todos esos objetos hay uno que él valora más que cualquier otro: un anillo. No es un anillo elegante. No tiene diamantes ni oro reluciente. Es de plata oscurecida con una piedra negra en el centro que parece absorber la luz. Según los registros históricos de la corte, Rodolfo creía que ese anillo había pertenecido a un alquimista persa que había logrado algo imposible: transmutar plomo en oro. Pero el alquimista había muerto en circunstancias horribles. Su laboratorio había explotado. Su cuerpo nunca fue encontrado completo. Y el único objeto que sobrevivió intacto fue ese anillo. Rodolfo lo adquirió en una subasta privada, pagó una fortuna, y desde el momento en que se lo puso, su vida empezó a desmoronarse. Primero sus consejeros más cercanos comenzaron a morir, uno tras otro, sin explicación. Luego su hermano Matías, quien siempre había sido leal, empezó a conspirar en su contra. La presión política aumentó. Los nobles lo traicionaron. Y en 1612, apenas 2 años después de adquirir el anillo, Rodolfo murió solo, abandonado por su corte, enloquecido por la paranoia. Los historiadores dicen que fue depresión y aislamiento, pero las crónicas de la época mencionan algo más inquietante. En sus últimos días, Rodolfo gritaba por las noches, decía que el anillo le hablaba, que le mostraba cosas, que había algo adentro que lo estaba consumiendo. Cuando murió, el anillo desapareció. Nadie lo reclamó oficialmente, nadie lo incluyó en el inventario de sus posesiones. Simplemente se esfumó, y durante casi 50 años no hubo rastro de él. Hasta que apareció de nuevo en 1663, en manos de un comerciante de Viena llamado Johann Kraus. Johann no sabía la historia del anillo. Lo compró en un mercado de antigüedades porque le pareció interesante. Era un hombre pragmático. No creía en supersticiones. Pero 3 meses después de comprarlo, su negocio colapsó. Sus barcos naufragaron en el Danubio. Sus socios lo traicionaron. Perdió todo. Y en 1665, Johann Kraus fue encontrado ahorcado en su casa. La carta que dejó decía: «No puedo soportar más lo que veo cuando cierro los ojos. Esto no es mío. Nunca fue mío». El anillo pasó entonces a manos de su viuda, Elise.
Ella intentó venderlo, pero nadie lo quería. Los rumores ya empezaban a circular. La gente decía que el anillo de Johann estaba maldito. Elise lo guardó en un cofre y juró no tocarlo nunca más. Pero una noche, durante un incendio en su casa, lo único que rescató fue ese cofre. No su dinero, no sus joyas, el cofre con el anillo. 2 semanas después, Elise murió en un accidente. Su carruaje volcó en una carretera que había recorrido cientos de veces sin problema. El anillo fue encontrado en su mano. Ahora, en este punto tú podrías pensar, coincidencias trágicas, mala suerte. La vida en el siglo XVII era peligrosa, la gente moría todo el tiempo. Y es cierto, pero lo que hace que esta historia sea diferente es el patrón. Porque el anillo no solo aparece en muertes, aparece en autodestrucción, en decisiones irracionales, en personas que de repente actúan contra su propio interés, como si algo estuviera empujándolas hacia el desastre. El tercer dueño fue un noble francés llamado Claude de Montfort. Compró el anillo en una subasta en París en 1698. Claude era un hombre exitoso. Tenía tierras, riqueza, una familia estable. Pero 6 meses después de adquirir el anillo, abandonó a su esposa, vendió sus propiedades por mucho menos de lo que valían y se mudó a un monasterio remoto en los Alpes. Ahí escribió cientos de páginas sobre visiones que tenía, sobre una figura oscura que lo visitaba en sueños, sobre voces que le decían que el anillo era una llave para algo que no debía abrirse. En 1703, Claude fue encontrado muerto en su celda. No había señales de violencia, pero su diario, que aún se conserva en un archivo en Lyon, termina con una frase escalofriante. He visto lo que espera al otro lado, y ahora no puedo dejar de mirarlo. El cuarto dueño fue un coleccionista inglés llamado Thomas Ashford. Lo compró en 1720. Thomas era escéptico. Era un hombre de ciencia, un miembro de la Royal Society. Cuando escuchó la historia del anillo, se rió. Dijo que iba a demostrar que las maldiciones no existían. Incluso escribió un ensayo al respecto. Pero 3 años después, Thomas mató a su hermano en un duelo. No había razón para el duelo. No había conflicto previo. Simplemente un día, Thomas lo desafió. Y cuando lo mató, quedó en shock. No podía explicar por qué lo había hecho. Fue arrestado. Y en prisión, antes del juicio, se suicidó. Su última carta decía, no fui yo quien empuñó la espada, pero sí fue mi mano. ¿Empiezas a ver el patrón? No son solo muertes, son colapsos mentales, son decisiones que no tienen sentido. Es como si el anillo desconectara algo en la mente de sus dueños, como si borrara su capacidad de actuar en su propio beneficio. El quinto dueño fue una mujer italiana llamada Isabella Rossi. Heredó el anillo de un tío lejano en 1762. Isabella era una artista, una mujer brillante, pero después de ponerse el anillo, dejó de pintar, dejó de salir. Se encerró en su estudio durante meses. Sus amigos decían que hablaba sola, que decía que alguien más estaba en la habitación con ella. En 1765, su casa se incendió. Isabella no intentó escapar. La encontraron en el centro del fuego, con el anillo en su mano, como si se hubiera quedado esperando algo. El sexto dueño fue un anticuario alemán llamado Friedrich Lang. Compró el anillo en 1830. Friedrich era meticuloso. Documentó todo sobre el anillo, su peso, su composición, su historia. Contrató a expertos para analizarlo. Todos dijeron lo mismo. Es solo un anillo de plata con una piedra de ónice. No hay nada especial. Pero Friedrich empezó a tener pesadillas. Pesadillas tan vívidas que dejó de dormir. Escribió en su diario que veía sombras moviéndose en su habitación, que sentía que algo lo observaba. Y en 1833, Friedrich desapareció. Simplemente se fue de su casa una noche y nunca regresó.
Su cuerpo fue encontrado 3 meses después en un bosque a 50 kilómetros de distancia. No había señales de cómo llegó ahí, pero tenía el anillo en el bolsillo. El séptimo dueño fue un coleccionista estadounidense llamado Harold Everton. Compró el anillo en 1920 en una subasta en Londres. Harold era rico, poderoso y no le importaban las historias. Dijo que el anillo era una pieza de arte, nada más. Pero en 1923, Harold tuvo un colapso nervioso. Empezó a decir que el anillo le hablaba, que le mostraba el futuro, que había algo atrapado adentro que quería salir. Su familia intentó internarlo, pero antes de que pudieran hacerlo, Harold murió de un infarto. Tenía 42 años, ningún historial de problemas cardíacos, y cuando lo encontraron, tenía el anillo apretado en su puño con tanta fuerza que tuvieron que romperle los dedos para quitárselo. Y ahora viene la parte que te debería preocupar. El anillo existe hoy. Está en posesión de un coleccionista privado cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Se sabe que fue adquirido en una subasta privada en 2015, y desde entonces no ha habido información pública sobre su paradero. Pero hay algo que sí sabemos. El coleccionista ha intentado revenderlo 3 veces, y las 3 veces la venta fue cancelada en el último momento. Una vez porque el comprador murió antes de completar la transacción, otra porque el intermediario se negó a continuar sin dar explicaciones, y la tercera porque el mismo coleccionista, según fuentes cercanas, dijo que sentía que no debía dejarlo ir. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero lo que sí sé es que el patrón nunca se ha roto. 7 dueños, 7 muertes, y ahora hay un 8º. Entonces, ¿qué es realmente este anillo? ¿Es una maldición? ¿Es algo psicológico? ¿Una sugestión tan fuerte que destruye a las personas desde adentro? ¿O es simplemente una serie de coincidencias trágicas que nosotros, como humanos, conectamos porque necesitamos que las cosas tengan sentido? Yo no tengo la respuesta, pero te voy a decir lo que sí sé. Hay objetos en este mundo que cargan con historias, con energías, con asociaciones tan fuertes que afectan a las personas que los poseen. Puede ser algo psicológico, puede ser sugestión. Puede ser que cuando sabes que algo tiene una historia oscura, tu mente empieza a buscar patrones, a interpretar cada cosa mala que pasa como confirmación de la maldición. Pero también puede ser algo más, algo que no entendemos completamente, porque si miras los casos uno por uno, no son solo muertes aleatorias, son colapsos mentales, son decisiones irracionales, son personas que actúan en contra de su propio interés de formas que no tienen explicación lógica. Y eso es lo que hace que esta historia sea inquietante. No es solo el anillo, es lo que el anillo hace con las personas, es cómo cambia su comportamiento, es cómo las desconecta de sí mismas. Entonces, ¿deberías creer en maldiciones? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿deberías subestimar el poder que un objeto puede tener sobre tu mente? Porque al final, no importa si la maldición es real o no. Lo que importa es que 7 personas murieron, y todas tenían una cosa en común, ese anillo. Ahora te toca a ti. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has tenido un objeto que te hacía sentir incómodo? ¿Algo que no podías explicar pero que sabías que no estaba bien? ¿Algo que te daba mala energía, que te hacía sentir observado, que cambiaba el ambiente de una habitación solo por estar ahí? Déjamelo en los comentarios, porque las maldiciones no son solo europeas, no son solo del siglo XVII. Hay objetos malditos en todas partes, en todas las culturas, en todas las épocas. Y me encantaría saber si tú has tenido una experiencia con algo así. Y si te quedaste con ganas de más historias como esta, de objetos malditos, de misterios históricos que te van a dejar sin dormir, entonces necesitas ver el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Porque lo que acabas de escuchar es solo el principio. Hay más objetos, más historias, más muertes inexplicables. Y te prometo que la próxima historia es aún más perturbadora que esta. Así que ve a verlo ahora. Dale clic y prepárate para no poder dejar de mirar.